¿Me oyes, viejo? ¿O tienes el audífono apagado?, preguntó el teniente Jax Miller, con la voz cortando el zumbido del bar como un cuchillo afilado. Se inclinó sobre la mesa de madera desgastada. Su sombra proyectaba una larga oscuridad sobre la figura solitaria sentada en la cabina de la esquina. Mark Douglas no levantó la vista. Él estaba sentado con la quietud de una estatua, tallada en granito erosionado, con la mirada fija en el líquido ámbar del vaso de chupito que tenía delante. Tenía 72 años. Vestía una camisa roja que había visto décadas mejores y una chaqueta de lona que olía a lluvia y humo de leña. Sus manos, apoyadas a ambos lados del vaso, eran como mapas de arrugas y manchas de la edad, pero se mantenían firmes, perfectamente firme. Dije, «¿Estás sordo?», repitió Miller más alto esta vez, actuando para el público de otros 4 jóvenes Navy SEALs que estaban detrás de él, agarrando botellas de cerveza cara y con sonrisas que sugerían que eran los dueños del mundo. «Necesitamos esta cabina. Es solo para servicio activo. El BFAPAPP está calle abajo». Mark se llevó lentamente el vaso a los labios. Dio un sorbo, saboreando el ardor del whisky barato, y luego lo volvió a dejar, con un suave tintineo que sonó ensordecedor en el repentino silencio de la zona. Finalmente, levantó la mirada. Eran grises, ligeramente nublados por la edad, pero poseían una profundidad que parecía como mirar a un pozo muy profundo y muy frío. «Estoy bien aquí, hijo», dijo Mark. Su voz era como la grava que rodaba por una colina seca. «Bajo, tranquilo», rió Miller entre dientes. Un sonido seco y sin humor. Volvió a mirar a su escuadrón, buscando su aprobación. Se la dieron con risitas y asentimientos. Miller se giró, con la mandíbula apretada. Acababa de salir de una misión de extracción exitosa, disfrutando de la adrenalina y la invencibilidad de la juventud. Vio a un anciano ocupando el mejor asiento de la casa, una reliquia que desconocía la jerarquía de la sala. «No lo entiendes», dijo Miller, apoyando una mano pesada sobre la mesa, invadiendo el espacio personal de Mark. «Estamos de celebración. Somos la punta de lanza. Tú solo estás ocupando espacio. Así que, a menos que tengas un tridente bajo esa franela, te sugiero que agarres tu bastón y te marches». El enfrentamiento había comenzado, y el aire en el bar se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos de los demás clientes. Todos miraban, pero nadie se movía. El ancla oxidada era el tipo de bar que atendía a los clientes desbordados de la cercana base naval, un lugar donde el serrín cubría las manchas de vómito y los letreros de neón vibraban con un molesto zumbido de insecto. Era un lugar para historias ruidosas y mentiras aún más ruidosas. Pero esa noche, el grupo de focas jóvenes, en el centro de la habitación, había absorbido todo el oxígeno del espacio. Eran los depredadores supremos, o eso creían. Mark Douglas suspiró. Un sonido de profundo cansancio, más que de miedo. Ajustó su postura en el banco de vinilo. El material se agrietó bajo su peso. Tomó una servilleta y limpió lentamente un círculo de condensación de la mesa. «Pagué mi bebida», dijo Mark, en voz baja. «Me iré cuando esté vacía». Miller se sonrojó.
No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, y mucho menos a un civil anciano que parecía capaz de derribarlo con una brisa fría. El ego de Miller era frágil, inflado por las recientes victorias, y esta negativa fue como una aguja pinchando un globo. «Míralo», dijo Davis, una de las otras focas, dando un paso al frente. Probablemente se cree duro porque hizo una gira en el comedor en el 75. «Oye, abuelo, ¿cuál era tu especialidad? ¿Pelar patatas o fregar letrinas?» El grupo estalló en carcajadas. Fue una risa cruel y aguda, con intención de herir. Mark no se inmutó. Siguió mirando su bebida, observando cómo la luz se reflejaba en el whisky. «Deberían mostrar un poco de respeto», dijo una voz desde detrás de la barra. Sully, el camarero, era un hombre corpulento, con una barba espesa y un pasado en la infantería de marina del que rara vez hablaba. Estaba limpiando un vaso con movimientos agresivos. No molesta a nadie. «No te metas, Sully». Miller respetó sin mirar atrás. «Esto es asunto de la marina. Solo intentamos averiguar con quién compartimos el aire». Miller volvió su atención a Mark, entrecerrando los ojos. Vio cómo Mark estaba sentado. No era la postura encorvada de un hombre derrotado, era la quietud de un cazador en un escondite. Aunque Miller era demasiado joven y arrogante para reconocer la diferencia, confundió la quietud con el miedo. «Vamos, Miller», gritó, inclinándose más cerca, mientras el olor a cerveza premium de su aliento le llegaba al rostro. «Si vas a sentarte a la mesa del guerrero, tienes que pagar el peaje. Cuéntanos sobre tu servicio. ¿Quién eras? ¿Acaso abandonaste la nave?» Mark guardó silencio. «Apuesto a que lo sé», continuó Miller, con la voz cargada de condescendencia. «Eras oficinista o tal vez proveedor. Pasabas el tiempo contando frijoles, mientras los hombres de verdad hacían el trabajo que te permitía dormir por la noche. ¿Eso es verdad?» Mark metió la mano en el bolsillo. El movimiento fue tan rápido que por una fracción de segundo, Miller se estremeció, moviendo la mano hacia la cintura antes de detenerse. Al darse cuenta de lo ridículo que parecía, reaccionando a un anciano que buscaba su billetera, Mark sacó un billete arrugado de $10 y lo dejó sobre la mesa. «Para la bebida», le dijo Mark a Sully, y empezó a deslizarse fuera de la cabina. Había decidido que no valía la pena. La tranquila dignidad de la retirada era mejor que una pelea con niños. Pero Miller no había terminado. Sintió el estremecimiento que había dado y lo avergonzó. Necesitaba recuperar el control. Se interpuso frente a Mark, bloqueándole la salida. «No tan rápido», dijo Miller, cruzándose de brazos. «No te marchas así como así cuando te hablo. ¿Quieres irte? Primero responde una pregunta». Mark se detuvo. Miró a Miller y por primera vez un destello de molestia cruzó su rostro. Fue breve, como una ola en un estanque, pero ahí estaba. «Quítate de mi camino, hijo», dijo Mark. Miller se rió. «¿O qué? ¿Me vas a pegar con tu artritis? Mira, es una pregunta sencilla. En los equipos tenemos indicativos, nombres ganados con sangre y barro, nombres que significan algo. Soy víbora. Así me llaman porque golpeo antes de que sepan que estoy ahí». Señaló a Davis. «Ese es Sledge. Rompe cosas». Miller se inclinó, su rostro a centímetros de Mark's. «Así que si alguna vez fueras algo más que un burócrata, tendrías un nombre. ¿Cómo es, viejo? ¿Cuál es tu indicativo?»
¿O simplemente te llamaban soldado raso? El bar quedó en silencio. La pregunta flotaba en el aire, un desafío que exigía una respuesta. La falta de respeto era palpable, un peso físico que oprimió la sala. Mark Douglas miró a Miller, lo miró fijamente, y por un instante el antro se disolvió. Los olores a cerveza rancia y cera para pisos desaparecieron, reemplazados al instante por el denso hedor, apodrido, de un suelo selvático. El aire ya no estaba acondicionado ni fresco. Era un manto sofocante de humedad y calor. Las luces de neón habían desaparecido, reemplazadas por el rayo plateado de una luna que atravesaba la triple copa de los árboles de la selva. Mark parecía joven de nuevo en ese instante. Tenía la cara cubierta de barro, respiraba superficial y controladamente. Sostenía un cuchillo, no una bebida. Estaba solo. Llevaba 3 días solo tras las líneas enemigas, rastreando un objetivo que batallones enteros no habían logrado encontrar. Se movía entre el follaje sin tocar una sola hoja. Era un fantasma, era un mito. Recordaba la voz de su comandante por la radio, entrecortada por la estática, diciendo: «No tenemos recursos en la zona, está solo Reaper». Cegador. La palabra resonó en su mente, trayendo consigo recuerdos de cosas hechas en la oscuridad, de cargas llevadas para que otros pudieran vivir en la luz. El peso de ese nombre era más pesado que cualquier armadura. Era un nombre pronunciado en susurros por los aliados y en gritos aterrorizados por los enemigos. El destello terminó tan rápido como había comenzado. Mark parpadeó y la jungla se desvaneció en la lúgubre realidad del ancla oxidada. Miró el rostro joven y arrogante del teniente Miller. Sintió una profunda compasión. «No quieres saberlo», dijo Mark en voz baja. Miller echó la cabeza hacia atrás y rió. «Oh, creo que sí. Creo que todo el bar sí. Vamos, cuéntanoslo». ¿Cómo llamaban al hombre que presentó las solicitudes? Tweedy. El grapador. Sally. El camarero. Ya habían visto suficiente. Había estado observando a Mark de cerca, no con los ojos de un civil, sino con los de un hombre que había estado en combate. Cuando Mark sacó su billetera, su manga tenía una marca apenas 1 centímetro. Era algo pequeño, que pasó desapercibido por los ruidosos sellos, pero Sully lo vio. No era un tatuaje, era una cicatriz, una quemadura perfectamente circular, grabada en la parte interior de la muñeca. Sully se quedó paralizado. Había oído historias sobre esa marca, rumores que se transmitieron en voz baja en clubes de suboficiales y cuarteles durante 40 años. Era la marca de una unidad que no existía oficialmente. Una unidad que operaba tan clandestinamente que la CIA negó conocerla. Eran los fantasmas de la época de Vietnam y la Guerra Fría. Sully dejó caer el trapo que sostenía, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró al anciano, la quietud, la mirada muerta, la absoluta ausencia de miedo, y todo encajó. No era solo un veterano, era una leyenda. Sully se alejó del bar y se dirigió a la puerta de la oficina. Necesitaba hacer una llamada. Había un número pegado en la caja fuerte, un número que le había dado el dueño del bar, un almirante retirado, con instrucciones estrictas. Si alguna vez ve a un hombre con una marca circular
en la muñeca derecha. Llame a ese número. No haga preguntas, no interactúe. Llame. Sully irrumpió en la oficina, con las manos temblorosas al marcar. Escuchó el timbre, sintiendo los segundos pasar como horas. «Hola», respondió una voz. Era aguda, autoritaria. «Soy Sully en el ancla oxidada», tartamudeó. Creo que está aquí». «¿Quién está aquí?» «El segador», susurró Sully. «El hombre con la marca circular. Está aquí, y hay un grupo de ranas jóvenes que lo están molestando. La cosa se va a poner fea». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan profundo que Sully pensó que la llamada se había cortado. Y entonces la voz regresó, más frío que el hielo. «No dejes que lo toquen. No dejes que le falten el respeto. Estoy a 3 minutos. Mantén la paz, Sully, o que Dios nos ayude a todos». De vuelta en la sala principal, la tensión había llegado a su punto álgido. Miller ya no reía. La negativa del anciano a seguirle el juego lo enfurecía. Lo sentía como un desafío directo a su autoridad. «Le ordeno esto», ladró Miller, con la voz ligeramente quebrada. «Soy un oficial, comisionado de la Marina de los Estados Unidos. Identifíquese y desocupe esta mesa». Mark se levantó, se movía lentamente, con un crujido audible en sus articulaciones. Se erguía en toda su altura, que era de solo 1,75, significativamente más bajo que Miller, pero de alguna manera, en ese momento, parecía cernirse sobre el teniente. «Yo servía a este país antes de que tu padre fuera un destello en los ojos del lechero», dijo Mark con voz firme. «Me he ganado mi asiento. Ahora, muévete». La cara de Miller se puso morada. «Me hiciste caso. Te lavaste, viejo». Extendió la mano y empujó a Mark. No fue un empujón violento, solo un empujón en el hombro para enfatizar su intención de mover el obstáculo. En el momento en que la mano de Miller tocó la chaqueta de Mark, el aire en la habitación pareció estallar. Mark no tropezó. Ni siquiera se tambaleó. Simplemente miró la mano en su hombro. Luego alzó la vista hacia el rostro de Miller. «Fue un error», susurró Mark. Sully salió corriendo de detrás de la barra, saltando por encima del mostrador. «Teniente, retírese. Es una orden directa del dueño. Retírese». Miller se dio la vuelta. «Cállate, Sully. Este civil me puso las manos encima primero». «No es un civil». «Idiota», rugió Sully, interponiéndose entre los dos hombres. Miller lo apartó de un empujón, con la sangre hirviendo. Se giró hacia Mark con el puño cerrado. «Te voy a dar una lección de respeto, viejo». Miller levantó la mano, listo para agarrar a Mark por el cuello y arrastrarlo hacia la puerta principal. Quería humillarlo para mostrarle al público quién era el alfa. Había perdido la razón. Entonces, la puerta principal del bar se abrió de golpe. No fue una patada, fue una oleada de fuerza. La pesada puerta de roble se estrelló contra la pared con un crujido que sonó como un disparo. Todas las cabezas del bar se volvieron hacia la entrada. En la puerta no había una flota de policías. Era un solo hombre. Vestía un uniforme azul de gala, inmaculado, con hileras de cintas que le llegaban casi hasta el hombro. Las estrellas de su cuello reflejaban la luz de neón. Era el almirante Vance, el comandante de la base. Detrás de él, 2 hombres con trajes oscuros, con los auriculares visibles, irradiaban una actitud letal. El almirante Vance entró en la habitación.
El silencio que reinó fue absoluto. Era un vacío. La música se había cortado. El tintineo de las copas cesó. Incluso la respiración pareció cesar. Miller se quedó paralizado, con las manos aún medio levantadas hacia Mark. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer al almirante. Se puso firme tan rápido que su columna vertebral crujió de forma audible. «¡Almirante en cubierta!», gritó Miller con voz temblorosa. Los demás SEALs se pusieron firmes, derramando cerveza con la prisa. Permanecieron rígidos, con la mirada fija al frente, y el terror reemplazó la arrogancia en sus rostros. El almirante Vance no los reconoció, ni siquiera los miró. Su mirada estaba fija en el anciano, sentado en la cabina de la esquina. Vance cruzó la habitación, sus zapatos de vestir repiqueteando rítmicamente sobre el suelo de madera. El sonido era lo único en el universo. Pasó junto a Miller, rozando el hombro del teniente como si fuera un mueble. Vance se detuvo a 1 metro de Mark Douglas. El rostro del almirante era una máscara de piedra, pero sus ojos brillaban. Miró el rostro curtido de Mark, la barba canosa, la mirada cansada. Entonces, lentamente, con una precisión y una rapidez que habrían hecho llorar a un instructor, el almirante Vance levantó la mano en señal de saludo. No era un saludo de perfunctor, era un saludo de profunda y duradera reverencia. La sostuvo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mark Douglas miró al almirante. Una leve sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Lentamente levantó la mano y devolvió el saludo con naturalidad, pero con la gracia de una memoria muscular que nunca se desvanece. «Tranquilo, David», dijo Mark en voz baja. El almirante Vance bajó la mano. Soltó un suspiro que parecía haber contenido durante años. «Ha pasado mucho tiempo, jefe maestro», dijo Vance, con la voz cargada de emoción. «Pensábamos que estabas muerto. Te perdimos la pista después de Panamá». «Me gusta estar muerto», respondió Mark, sentándose de nuevo en el banco. Hay más silencio. La sala permaneció congelada. Miller y su escuadrón estaban paralizados, sus mentes corrían, intentando comprender qué estaba sucediendo. «Jefe maestro, Panamá». El almirante saludaba a un soldado raso. El almirante Vance se giró lentamente. La calidez desapareció de su rostro, reemplazada por una furia fría que hacía que la tensión anterior pareciera una pelea de patio de recreo. Miró al teniente Miller. Miller sudaba profusamente. Las gotas le corrían por la sien. «Teniente», dijo Vance, en voz baja y amenazante. «Señor», chilló Miller, «¿sabe quién es este hombre?» «No, señor». No quiso dar su nombre, señor. Se negaba a dejar la cabina para el personal en servicio activo. Vance se acercó a Miller, invadió su espacio, igual que Miller había invadido a Marks. «Este hombre», dijo Vance, proyectando su voz para que todos en el bar pudieran oírlo, «es Mark Douglas, pero no lo encontrarán en sus bases de datos. Su archivo es negro. Ha estado negro desde 1968. Vance señaló a Mark con el dedo. «Cuando era un recién llegado de Enson, en el delta del Meón, mi lancha patrullera fue emboscada. Recibíamos fuego intenso por 3 lados. Nos hundíamos. Pedimos apoyo aéreo, pero el tiempo era muy malo. Pedimos que nos rescataran, pero dijeron que hacía demasiado calor.
Estábamos muertos. Vance hizo una pausa, clavando la mirada en Miller. Y entonces, de entre los árboles, apareció un hombre. Un hombre. No tenía escuadrón. No tenía apoyo aéreo. Tenía un cuchillo y un rifle. Se abrió paso entre la emboscada, como una guadaña entre el trigo. Silenció 3 nidos de ametralladoras en menos de 4 minutos. Nos arrastró a mí y a 6 de mis hombres 5 kilómetros por un pantano con una bala en la pierna. Vance miró a Mark con reverencia. Le preguntamos su nombre. No dijo ni una palabra. Le preguntamos su indicativo. Simplemente nos miró y desapareció en la selva. Más tarde descubrimos que el enemigo tenía un nombre para él. Lo llamaban el Segador, porque cuando aparecía, su vida terminaba para ellos. El rostro de Miller estaba color ceniza. Miró al anciano de la camisa roja, al hombre del que se había burlado, al hombre al que había intentado eliminar físicamente. Sintió náuseas. Vance se volvió hacia Miller. Preguntó su indicativo, teniente. Quería saber si era cocinero. Este hombre tiene más muertes confirmadas con un arma blanca que usted en el servicio. Él es la razón por la que los equipos SEAL tienen la reputación que tienen. Él escribió la doctrina que usted intenta aprender y usted intentó echarlo de un bar. Miller no podía hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez. Y Evans rugió. El sonido hizo temblar las paredes. Eres un oficial. Se supone que eres un líder. Y aquí estás intimidando a un anciano porque crees que tu tridente te convierte en un dios. Este hombre se ganó su tridente, incluso antes de que existiera. Es el abuelo de tu guerra y lo trataste como basura. Vance arrancó el parche del uniforme de Miller, el parche de la unidad en su hombro. El sonido del velcro al rasgarse fue violento. Es una vergüenza para el uniforme, teniente. Y usted y sus hombres quedan confinados en sus cuarteles con efecto inmediato. Mañana por la mañana se enfrentará a una junta de investigación. Yo personalmente lo despojaré de su mando. Ahora, quítate de mi vista antes de que olvide que soy un oficial y que manejé esto como lo haría el jefe maestro. ¡Fuera! Miller y su escuadrón se apresuraron. Tropezaron en su prisa por llegar a la puerta. No miraron atrás. Huyeron en la noche, sus carreras en cenizas, su arrogancia destrozada. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio resonante en el bar. El almirante Vance se volvió hacia Mark. Se recompuso, alisándose el uniforme. Lo siento, Mark. Debería haberles enseñado mejor. Los estándares están bajando. Mark rió suavemente. Empujó el vaso vacío hacia el centro de la mesa. Son jóvenes, David. Están llenos de pasión. Simplemente aún no se han quemado. No seas tan duro con ellos. Solo necesitan aprender que el océano es profundo y que siempre hay peces más grandes. Vance asintió. ¿Te invito a una copa, Reaper? Por los viejos tiempos. Mark negó con la cabeza, mientras se levantaba, con las rodillas crujiendo de nuevo. No, creo que ya he tenido suficiente ruido por una noche. Solo quería una copa tranquila. Se abotonó la chaqueta de lona. Parecía pequeño de nuevo, solo un anciano listo para acostarse. Pero nadie en esa habitación volvería a verlo como un simple anciano. Mientras Mark se dirigía a la puerta, los clientes del bar, motociclistas,
Lugareños y marineros fuera de servicio se apartaron para dejarlo pasar. Se levantaron uno a uno, sin decir palabra. Se levantaron. No era una formación militar. Era una fila de respeto irregular y desordenada. Al pasar Mark, las cabezas se inclinaron. Alguien aplaudió lentamente y luego se detuvo, dándose cuenta de que el silencio era el honor más alto. Mark se detuvo en la puerta. Volvió a mirar al almirante Vance. «David», dijo. «Sí, Mark. Dile al camarero que el chico pagó mi bebida». Dejó un billete de 10 sobre la mesa, pero el ego del chico debería cubrir el resto. Mark empujó la puerta y salió al fresco aire nocturno. Vance lo vio irse con una expresión de profunda tristeza y orgullo en el rostro. Se acercó a la mesa donde Mark había estado sentado. Tomó el vaso vacío y lo levantó a contraluz. Por un momento, la barra permaneció en silencio. Entonces, Sally, el camarero, se aclaró la garganta. «Almirante, ¿qué le traigo?» Vance dejó el vaso con cuidado. «Nada, Sully. Deje este vaso aquí. Nadie se sienta en esta mesa esta noche». Vance se volvió hacia la sala. «No vieron nada esta noche». «Está claro, claro, almirante», respondió un coro de voces. El almirante asintió y salió, seguido por su escolta. La puerta se cerró. El zumbido del neón regresó. La música se apagó. Sully se acercó a la mesa. Miró la marca de agua, borrada, y ahora secándose en la madera. Miró el vaso vacío. La lluvia torrencial de la selva golpea las hojas de plata, como una ametralladora. Es 1969. Mark tiene 22 años. Está tumbado en el barro, cubierto de sanguijuelas. Lleva 12 horas inmóvil. Abajo, en el valle, hay un campo de prisioneros. Ve a los soldados estadounidenses. Ve a los guardias. Consulta su reloj. Consulta su cuchillo. Se toca la quemadura circular en la muñeca. Un recordatorio autoinfligido del círculo de la vida y la muerte. Se levanta, el barro resbalando como aceite. No corre, fluye. Se acerca al campamento, una sombra que se desprende de la noche. El primer guardia muere en silencio. El segundo lo ve, pero solo ve una imagen borrosa. Un espectro, un segador que viene a cobrar. Mark susurra una palabra en la oscuridad mientras comienza su trabajo. Hogar. De vuelta en el bar, el ambiente había cambiado para siempre. El aire se sentía sagrado. En los días siguientes, la historia de lo ocurrido en el ancla oxidada corrió como la pólvora por la base. Aunque nunca se revelaron oficialmente los nombres, el teniente Miller fue transferido discretamente a un trabajo administrativo en Alaska. Los demás miembros de su escuadrón se sometieron a un extenuante programa de reentrenamiento centrado en la historia y la humildad. Una semana después, llegó al bar un pequeño paquete para Sully. Dentro había una botella de whisky carísimo y añejo y una nota escrita en cursiva temblorosa. Mantén la mesa abierta. Minor Mac nunca volvió al ancla oxidada. No le hacía falta. Tenía su tranquilidad. Tenía su dignidad. Y le había recordado a una nueva generación que las cosas más peligrosas del mundo suelen parecer las más discretas. En algún lugar de una pequeña casa a las afueras del pueblo, un anciano estaba sentado en su porche, tomando café, contemplando el amanecer. Sus manos eran firmes, su mirada clara. Sus vecinos
lo habían marcado. Pero para quienes lo sabían, para quienes habían sentido cómo bajaba la temperatura cuando hablaba, siempre sería el segador. Y el silencio que dejó atrás fue el sonido más fuerte que el mundo jamás haya escuchado. Si disfrutaste esta historia de valor oculto y las lecciones aprendidas a la fuerza, tómate un momento para darle me gusta a este video y compartirlo con un amigo. Suscríbete a Veteran Valor para más historias sobre los héroes que caminan entre nosotros.